este día estamos dando gracias a todos los que a través de este medio nos están viendo y vamos a dar comienzo con una oración. Pastor Jesús Antonio nos dirige esta amable. Amante y misericordioso Dios, Rey del cielo, tu nombre sea ensalzado por toda la eternidad. Señor, te damos gracias porque nos permites en este lugar tomar tu palabra para estudiar esta escuela sabática. Te rogamos, oh Dios, que tú la dirijas, nos dirijas la mente, las palabras, para que todo sea para la gloria de ti. Te rogamos tu dirección, tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradecidos al Señor por permitirnos estar aquí con el Pastor Jesús Antonio Martínez, también el hermano Samuel Becerra y su servidor Orlando Flores. Tenemos una lección más de las que venimos analizando, venid, seguidme. Hoy nos corresponde el discipulado tiene un costo y nos habla la introducción que una de las cosas primordiales es apartarnos de las compañías perjudiciales, todo aquello que impide una relación más estrecha con nuestro Dios. Porque la vida eterna vale todo lo que poseemos y lo que somos. Entonces no vale la pena perder la vida eterna por las cosas que a veces poseemos, que no son quizás que nos van a dar herramientas para vida eterna. Cualquiera de nosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ese es el énfasis que se va a realizar durante esta parte. Vamos a entrar al primer ítem sobre los afectos naturales que no deben ser un obstáculo. Hermano el Pastor Jesús Antonio Martínez, ¿qué nos puede decir? Pues hablando de la primera pregunta, si analizamos del subtítulo, pues entonces vemos de que el ser humano tiene algunos afectos naturales que salen de la carne y que muchas veces son en contra de la voluntad de Dios, pero que luego de que esos afectos naturales se colocan en las manos del Señor, pueden ser utilizados para la gloria de Él y para desempeño en su obra. De acuerdo a la primera pregunta, entonces podemos definir que se nos pregunta, considerando las grandes multitudes que le seguían al Maestro, ¿podríamos decir que todos llegaron a ser discípulos? Pues es importante entender primero qué es un discípulo. La palabra discípulo dice que es llegar a ser como es su Maestro. En este caso, no todos podían ser un discípulo, porque no todos iban tras de Jesús con el fin de hacer lo que Jesús hacía, ni lo que Jesús enseñaba, sino que muchos iban tras de beneficios, tras de sanaciones, tras de comida, tras de otras cosas que Él ofrecía. Pero en realidad, según la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es una de las condiciones de ser un discípulo? Entonces tenemos condiciones y el texto nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, a hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces hay una condición. Aparentemente pareciera ser que para ser un seguidor de Cristo habría que aborrecer a la familia, pero no es así. Antes lo contrario, cuando nosotros aceptamos al Señor y somos discípulos de Él, aprendemos a amar mucho más a nuestras familias y a todos los seres queridos y aún a los vecinos y a todos. Pero se está refiriendo que cuando nosotros somos llamados a seguir al Señor como un discípulo, pero que uno de estos familiares se opone a que nosotros seamos parte de esa obra evangelística o de esa obra de seguir a Jesús, entonces si ponemos en primer lugar a nuestra familia, a nuestra esposa, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, si lo ponemos en primer lugar, entonces significa que no servimos para ser un discípulo del Señor. Tenemos que poner primeramente a Dios en primer lugar y después luchar para que nuestros seres queridos aún que aborrecen el Evangelio podamos aún llevarlos a conocer que verdaderamente Jesucristo es la única esperanza para nosotros. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos poner esos afectos naturales que tenemos hacia los parientes, que podamos ponerla en las manos de Dios para que Él nos ayude y podamos decidir por la verdad y por Jesucristo. Pasemos entonces a la segunda, hermano Samuel.
¿Es el sendero del discípulo de Cristo como un paseo por el parque que forma parte de la vida del discípulo entonces? Muchas gracias. Bueno, indudablemente que no es como un paseo por el parque, no se trataba de un encuentro ocasional con el Señor Jesús, sino que los discípulos estuvieron 3 años y medio y siendo instruidos constantemente, aún en las noches, en una jornada muy continua. ¿Qué es parte de la vida del discípulo? Es una vida de abnegación, y el texto dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tiene que ver con el sufrimiento. Hoy en día se nos ofrece un evangelio barato, una gracia barata, un evangelio de ofertas, pero vemos que el evangelio y el discipulado tienen un costo muy elevado, y en este caso el sufrimiento, la lucha está allí trazada. La nota dice que la palabra de Dios no ha cambiado el camino angosto, y si las multitudes han encontrado un camino donde pueden llevar una forma de piedad y no llevar la cruz o sufrir tribulación, han encontrado un camino por donde nuestro Salvador no anduvo, y siguen otro ejemplo que no es el que Cristo nos dejó. Cristo mismo sufrió, por lo tanto nosotros como sus seguidores también tenemos que sufrir, y por eso el discipulado es una lucha, es una dificultad, pero con la ayuda del Señor seguimos hacia adelante. Vamos a ver el siguiente subtítulo: el discipulado tiene un costo. La tercera pregunta, el pastor Orlando nos va a comentar: Jesús comparó el discipulado con la construcción de una costosa torre. ¿Qué riesgo se asume si no es completamente consciente del costo? Bueno, eso quiere decir que, al igual como nos está hablando en un lenguaje económico, que cuando se va a hacer una construcción o se va a hacer un proyecto, se tiene que mirar los recursos, no solamente los físicos, los económicos, y también los personales, el costo humano. Entonces aquí, hablando ya aplicado al discipulado, también el discipulado tiene un privilegio, pero tiene costos que tenemos que asumir, y que lo importante es que nosotros asumamos esas responsabilidades de una manera tal que no deshonremos al Señor, porque aquí nos habla que el que comenzó a construir la torre pero finalmente no la puede concluir, pues lógicamente va a traer oprobio, donde se va a decir que este hombre comenzó a edificar pero no pudo acabar. Entonces nosotros estamos llamados para que atendamos ese llamado y lo podamos llevar a cabo hasta el fin. Todas las cosas de interés temporal deben ocupar un lugar secundario en nuestro corazón y también en nuestros pensamientos. Pero Satanás, él quiere, dice aquí la nota, que los asuntos terrenales tomen el primer lugar en nuestra vida. Él quiere que se ocupe eso que dice las añadiduras, que deben ser como un resultado, como dice allá en San Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y las añadiduras Dios las va a dar a su debido tiempo. Pero a veces nosotros, instados por Satanás, como dice aquí la nota, entonces nos enredamos en los asuntos terrenales y perdemos lo más primordial, que es la vida eterna. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos a pasar a una segunda parte. ¿Qué otra importante ilustración? O sea, Dios nos ilustra de muchas maneras. Dice: presentó el Señor para hacer comprensible a las personas el significado de ser seguidores. Hermano Antonio, viene una segunda, dice: ya que el conflicto es espiritual en contra de los poderes de las tinieblas, ¿qué tipo de ayuda es absolutamente esencial? Bien, es importante analizar que la ilustración que ahora se nos presenta es la de una guerra entre dos reyes. Pero dos reyes que están en desigualdad, ¿no? Dice, porque un rey que viene con 10.000 hombres, pero se va a enfrentar a otro rey que trae 20.000 hombres, es a una guerra desigual. Entonces ahí lo que se deja ver es que también la lucha entre Satanás y sus ángeles contra el hombre, contra el ser humano, es una guerra desigual. ¿Por qué? Porque Satanás, aparte de que es un ser caído, es un ser espiritual, y que el hombre sin Dios no es capaz de enfrentarse para vencer a Satanás, porque tienen poderes superiores a los del hombre. Entonces, ¿qué haría ese rey que lleva 10.000 y que ahora tiene que enfrentarse a uno de 20.000, a menos que busque un aliado? Ahí dice que busca un tratado de paz, pero en este caso podríamos decir que lo que tendríamos es que buscar un aliado, y en ese momento el ser humano, de la única manera que puede enfrentarse a Satanás, es buscar un aliado que se llama Jesucristo. Amén. Y él
entonces coloca su ejército, que también es espiritual, o sea, ya es un ejército, pero ya espiritual, santo, divino, que ya no ha caído porque Satanás ha caído. Entonces ahora quedamos con un poder superior. ¿Por qué? Porque ahora Satanás es caído y Jesucristo es santo, es puro, y Él entonces tiene el poder contra Satanás. Es por eso que en la segunda parte de la pregunta dice qué tipo de ayuda es absolutamente esencial. El ser humano debe buscar en todo momento, en ese momento, desde el momento en que conoce a Cristo, debe aceptarlo, debe buscarlo y diariamente estar de la mano de Él para que no sea vencido, porque si se desprende, si se desliga de ese aliado de que es Jesucristo, nuestro Salvador, entonces ahora caemos en las garras del enemigo. Y la nota dice: la lucha del cristiano no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero luego dice: a fin de ser genuinos soldados de Jesucristo, debemos satisfacer las demandas de su palabra como súbditos leales del reino. Entonces, para eso, ese ejército del Salvador nos invita a alistarnos, dice, alistarnos Forma voluntaria. de una forma voluntaria. Entonces nosotros tenemos que entender: sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo somos vencedores. Muy bien. Bien, entonces tenemos una quinta pregunta que es importante que la analicemos, y vamos a pedirle al hermano Samuel que nos responda esta pregunta. Y dice: como Andrés y Pedro, ¿es suficiente dejar atrás solo la barca, las redes a la orilla, o se requiere algo más para ser verdaderos discípulos del Señor? Hermano Samuel. Sí, creo que en este versículo sintetiza todas las exigencias del discipulado. Si se hablaba de la renuncia, de aborrecer la familia, de aborrecerse a uno mismo, también decía el versículo 26, en el sentido de no darle la prioridad a cosas o a personas, sino siempre la prioridad es el Señor Jesús. También otra exigencia que veíamos era estar dispuesto a sufrir, y creo que esta cuarta exigencia es una renuncia a todo lo que yo poseo. Y vemos que el Señor es muy preciso, dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no solamente lo que dejaron los discípulos, sino la totalidad. Y concluye, dice: no puede ser mi discípulo. Nosotros pues no poseemos nada en absoluto, somos meros administradores de Dios, y todo debemos colocarlo en el altar. Quizás en medio de nuestras circunstancias, algunos ídolos, algunos tesoros que nosotros podamos tener, las riquezas, el amor al dinero, el deseo de las riquezas son también una cadena, el reconocimiento, la reputación o la fama, los honores de este mundo, una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidades, puede ser el ídolo de otros, y todo eso hay que sacrificarlo, porque el Señor debe ser lo primero, lo mejor para nuestras vidas, y de esta forma seremos discípulos excelentes. Vamos a ver la siguiente división: preservando la semejanza a Cristo. ¿A qué somos comparados los seguidores de Cristo en la sociedad? En este sentido, ¿actúan como preservantes, Pastor Orlando? Bueno, entonces, ya como fue dicho anteriormente, cuando ya entramos a entregarlo todo, ¿y qué es lo que entregamos? Lamentablemente no entregamos lo bueno, sino lo malo que hemos adquirido de Satanás, porque Satanás nos ha transferido una cultura que no es la cultura bíblica, en todos los sentidos, gastronomía, en la manera de pensar filosófica, aún en la parte política, en la parte científica. Entonces nosotros tenemos que tener cambios en nuestra vida. Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasan y todas son hechas totalmente nuevas. Y cuando eso ocurre, entonces viene lo que dice aquí Lucas 14:34, buena es la sal, o sea, nos compara con un elemento vital del mundo entero, que es lo que sazona, lo que da sabor y lo que preserva. Y dice: mas si la sal se hace insípida, dice, ¿con qué será con qué se sazonará? O sea, ya no va a cumplir el mismo propósito. Si nosotros perdemos esas cualidades de dar sabor, de preservar, de dar sanidad, pues lógicamente no llenamos las expectativas y no vamos a cumplir lo que Dios quiere que como cristianos podamos realizar.
Por eso los verdaderos cristianos son un sabor de vida para vida, dice aquí la nota, y nos habla sobre la mente, el corazón, que deben purificarse de todo pecado, para que no sea la sal insípida, sino que sea la sal que cumpla la función por la cual estamos llamados a realizar. Por eso viene una segunda parte. Entonces, por ejemplo, hablaba aquí la segunda parte de la pregunta: actuamos como preservantes de qué es lo que tenemos que preservar, por lo bueno, la moralidad, lo que es los principios fundamentales, los valores que el mundo está perdiendo. Eso es lo que tenemos nosotros como cristianos que preservar por el conocimiento que Dios nos ha regalado. Por eso viene ahora la séptima: si la sal pierde su sabor, será usada como condimento y preservante. Hermano Antonio, viene una segunda, dice, ¿qué sucederá con todos aquellos que pierden la maravillosa eficacia del Evangelio puro y verdadero? Muy bien, si analizamos lo que viene, el mensaje de la sexta, nos está presentando la forma como el cristiano se convierte en la sal, ¿no? Y una de las formas es porque al estar el Espíritu Santo en el corazón del ser humano, entonces el ser humano hace el bien, y además dice el Espíritu de Profecía que en una ciudad que hay muchos cristianos, muchas veces Satanás quiere traer destrucción a esa ciudad, pero por causa de esos fieles, por causa de que hay hombres que tienen el Espíritu Santo ahí, que están luchando por salvar almas, dice que Dios preserva esa ciudad. Es el caso que tenemos de Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Aún Abraham, al interceder por Lot, le preguntó al ángel si hay 50 justos ahí, preservará la vida de ellos, y el ángel, o sea, Dios le dijo sí, si hay 50, y se fue de 5 en 5 hasta que le dijo si hay 10, preservo esa ciudad. Eso significa que los cristianos se convierten en una bendición para el mismo mundo. Pero ahora la pregunta séptima es si la sal pierde su sabor, o sea, si el cristiano deja de recibir esa bendición de tener el Espíritu Santo, si se aparta de la verdad y ya no es un verdadero hijo de Dios, entonces ¿en qué se convierte? Dice, ya ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea que la sal, al perder su sabor, ahora no sirve para nada, porque ya no la usarían. Eso significa que el cristiano, cuando se aparta del Señor, ahora ya no le sirve ni al mundo ni le sirve a Dios. ¿Por qué ni al mundo? Porque un cristiano que se aparta de Dios termina siendo malo más que antes, y a veces comienza a hacerle mal al vecino. Ya, como se apartó de Dios, ahora comienza a servirle a Satanás y se convierte en un instrumento del enemigo, y no le sirve ni al mundo, pero tampoco le sirve a Dios. O sea, por eso dice ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea, porque el cristiano que se aleja de Dios se convierte en algo indestructible, algo indeseable para la misma sociedad. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos pensar muy bien, porque aunque hoy somos hijos de Dios, cristianos, si nos despegamos de la mano de Dios, podemos llegar a ser instrumentos del enemigo, y eso es lo que no debemos hacer. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, y por eso debemos vivir una vida de oración, una vida de constante estudio de la palabra, de una constante relación con el cielo, para que el enemigo no nos vaya a vencer. Muy bien. Entonces, hemos venido estudiando sobre el discipulado, y sabemos que el siguiente paso del discipulado es el apostolado, o sea, el poder ser enviados. Y eso es lo que habla el estudio adicional, que Dios necesita obreros, o sea, esos enviados, obreros, ministros, que al trabajar para Él comprendan la santidad de su obra, o sea, que tenemos una responsabilidad, es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y como dice allí en Oseas, tal el sacerdote, tal el pueblo, tal el liderazgo que esperamos del pueblo. Los conflictos que deben confrontar para llevar adelante con éxito la obra, obreros que no se debilitarán al ver la dura labor ante sí, o sea que siempre vamos a tener obstáculos que sobrepasar, por eso estamos llamados a poder superar cualquier obstáculo en el camino. Señala el trabajo peligroso para hacer, dice, nos advierte también, dice a los hombres esforzados que cuentan el costo de su discipulado, o sea que el ser discípulo tiene un costo.
ser seguidor de Jesús tiene un costo. Y es el costo de ser menospreciado, a veces de ser perseguido, como dice el que quiere piadosamente en Cristo Jesús sobre la persecución. Y como decía también, o dice allá en Filipenses 1:29, que no solamente nos basta creer en Cristo, sino padecer por Cristo. No sé si tienen algo para dar conclusión más o podemos hacer el cierre. Muy bien. Entonces agradecemos al Señor por permitirnos tener esta lección de esta semana y esperamos que sea de bendición para todos los que a través de estos medios nos están viendo en los 5 continentes, y agradecemos también detrás de cámara al hermano Jair, quien está al frente siempre de su grabación. Pero vamos a concluir con una oración más. Hermano Samuel, estamos bien. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa. Gracias. Nos hablas del costo del discipulado. Permite que cada uno de nosotros podamos ser tus discípulos, amén, tus apóstoles, tus siervos, y que de esa manera podamos pagar el costo. La exigencia no es baja, es muy elevada, pero tú nos das ese poder. Tú quieres un compromiso total en cada una de nuestras vidas, un compromiso profundo. Y también al finalizar nos haces una invitación. El que tiene oídos, que oiga. Queremos nosotros, Señor, oír tu palabra. Ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos para que de tal forma nos comprometamos y seamos esos discípulos de Jesús y demos el testimonio del Evangelio a este mundo que lo necesita. Amén. Lo pedimos en el glorioso nombre